Ser Podcast. El Partido Popular tenía hoy una oportunidad de oro para hacerse con el control del relato. Podía haber seguido explotando el exceso lamentable de ayer del gobierno cuando habló de comportamientos golpistas en referencia al expresidente Aznar. El PP también podía haber puesto hoy el foco sobre las voces que emergen desde la izquierda, desde la sociedad civil, clamando contra la amnistía, como hoy Javier Cercas en una tribuna en El País, que puede hacerle al PSOE bastante más daño del que quizá haya calculado hoy. Solo hacía falta ver cómo se movía ese texto en los grupos de WhatsApp de gente de izquierda. El PP podía haber controlado el ciclo informativo hoy con tacto, con estrategia, pero ha terminado tropezando consigo una vez más. Han convocado un acto público de rechazo a la amnistía para el 24 de septiembre, o sea, para 2 días antes del debate de investidura o de intento de investidura de Feijóo. Que una cosa es dar la investidura por perdida y otra cosa es empezar a hacerle la oposición al próximo candidato 2 días antes de intentar siquiera la propia investidura. Pero el llamamiento de Aznar ayer a la protesta masiva y el hecho de que Ayuso anunciara también ayer que irá a una manifestación antiamnistía en octubre en Barcelona, esto obligaba a la dirección del PP a salir hoy con algo, con lo que fuera, con algún anuncio de movilización, aunque estuviera verde, no, lo siguiente. Fin de semana del 23 y 24 de septiembre, el propio Partido Popular va a impulsar un gran acto en Madrid, que será abierto, si el tiempo lo permite, para que la sociedad pueda participar y, sobre todo, de rechazo a cualquier instrumento que... Cuca Gamarra hablaba hoy por la mañana de un acto público con la sociedad. Miguel Tellado, hombre de máxima confianza de Feijóo, hablaba después de salir a la calle. Nosotros saldremos a la calle a reivindicar nada más y nada menos que nuestra democracia y nuestra Constitución. Pero a medida que pasaba el día, el PP ha aclarado que no será una manifestación, que tampoco será una concentración. Entonces, ¿qué será? Pues no está claro, ni parece que tengan ellos demasiado claro qué será. Lo único claro es que el PP hará oposición al todavía no candidato Pedro Sánchez 2 días antes del intento de investidura del aún sí candidato Alberto Núñez Feijóo. Y una pregunta ya desde la pura estrategia política. Si movilizan a su gente antes de su propia investidura, sin saber exactamente qué se está negociando y en qué términos, ¿qué baza les queda para cuando Sánchez sea candidato y se confirme lo que se ha negociado? Es miércoles 13 de septiembre y el alcalde de la ciudad libia más azotada por el ciclón acaba de decir hace unos minutos que los muertos pueden llegar a 20.000. Isabel Villar. Sí, es la ciudad de Derna. Estaríamos hablando de la quinta parte de la población de esta ciudad, en la que vivían 100.000 personas antes del ciclón. La cifra que ha dado el alcalde en declaraciones a una televisión, esos 20.000 muertos, son una estimación que hacen en base a todos los distritos enteros que han desaparecido bajo el agua que lo inundó todo porque la tormenta reventó 2 presas cercanas. Días después, las calles siguen cubiertas de lodo, hay cadáveres alineados en las aceras como morgues improvisadas. La ONU ha enviado $10 millones para una primera ayuda de emergencia a Libia. La Unión Europea, 500.000, asegura que efectivos de varios países están a punto de llegar con potabilizadoras de agua, equipos humanitarios y ayuda de primera necesidad para el país. En la mesa del análisis, Isabel Morillo, buenas noches. Buenas noches. Pablo Simón, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Y Enric Juliana, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y en la contra de Hora 25 se ha publicado de forma íntegra la entrevista de Luis Rubiales con Piers Morgan, que es un controvertido periodista británico que ha tenido muchas polémicas machistas. Es en la entrevista en la que Rubiales anunció que iba a dimitir como presidente de la Federación. Bueno, pues ahora, días después, se ha publicado íntegra, buena parte de ella en castellano. Dice Rubiales que sus disculpas fueron sinceras desde el principio, y a la pregunta de si con los hombres hubiese hecho lo mismo si hubieran ganado el Mundial de Qatar... No tenga duda, 100%. Y en mi época de jugador, cuando celebrábamos un gol que suponía un ascenso o que suponía evitar un descenso o ganar un título, había todo tipo de besos, incluidos besos rápidos en los labios, picos, como le llamamos en España, es algo habitual. No hay ninguna cuestión de género aquí, es una cuestión simplemente de alegría. Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? No es cuestión de género, es cuestión de alegría. Bueno, una alegría que depende del género. Porque
sí que se ganó un título de la selección española hace un año o 2 años, la National League, y no hubo celebración semejante. A mí hay algo que me llama mucho la atención en casos así, es el discurso de esto es lo normal, es el discurso de esto se ha hecho siempre, ¿no? Y está siendo bastante casi tierno lo que está haciendo el expresidente de la Federación, o no sé si sigue siendo presidente todavía. Empezó diciendo que el pico sería el mismo que si se lo hubiese dado a sus hijas. Y ahora ya va directamente por los compañeros de equipo, que al parecer también con ellos estaba dándose picos. Va a acabar contando cómo se reunía con Sánchez y morreaban de forma natural, sin escándalo de nadie. Por eso cuando en Rubiales dice que se daban picos los jugadores entre ellos en su época, yo estaba escuchándolo y cruzando los dedos pensando que en ese momento iba a acabar diciendo, y dentro de las duchas espadeábamos con naturalidad. Y como no creíamos en la asignación de sexo, nos tratábamos de ello. Insisto, una cruzada divertidísima porque se trata de modelar un pasado hecho a imagen y semejanza de la tropelía del presente, para que esa tropelía no nos resulte tan bárbara. Hasta mañana, Javois, un beso. Un beso, chao. Hora 25. Aimar Bretos. Este domingo, hace 3 días, en una entrevista en La Razón, preguntado por la respuesta a una hipotética amnistía, Feijóo decía: el diálogo y las discusiones en los parlamentos antes que en la calle. Feijóo parecía tener sus tiempos, tener su estrategia, pero Aznar se lo ha reventado con sus llamamientos de ayer a una gran movilización social. Hoy el PP ha tenido que salir a anunciar algo, un acto, que el propio PP se ha enredado en explicar qué es, qué deja de ser. Así que el domingo, que las discusiones en los parlamentos antes que en la calle, el miércoles que van a salir a la calle. Todo esto Aznar mediante. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Tras Aznar, el clamor popular. Es evidente que en España hay un clamor popular en las calles contra las pretensiones de Pedro Sánchez ante las peticiones de un prófugo de la justicia. Miguel Tellado, vicesecretario de organización del PP, cree que su partido es la espita adecuada para canalizar esa indignación. Y ese clamor popular creemos que lo representamos nosotros y que estamos obligados a darle salida. Génova, que hasta ayer defendía dar la batalla en las instituciones y guardarse la carta de las calles, cambia de idea y reserva fecha en el calendario. Fin de semana del 23 y 24 de septiembre, el propio Partido Popular va a impulsar un gran acto en Madrid que será abierto, si el tiempo lo permite, para que la sociedad pueda participar. El PP desliga este acto de las palabras de Aznar. Hay que decir de nuevo, basta ya. Pero el resto de fuerzas políticas creen que el actual presidente del PP actúa al dictado del expresidente. ¿Os imagináis un país en el que un expresidente del gobierno llame a una rebelión nacional? ¿Para qué sirve? ¿Para dividir? ¿Para fracturar a la sociedad española? Pues mejor que se calle, ¿no? Pachi López del PSOE le dice a Aznar que por qué no se calla, y Yolanda Díaz le acusa de querer acabar con el gobierno. El único plan que tienen es la desestabilización social, pero también tumbar a un gobierno que todavía no ha nacido. Y ojo, que hay alguna voz del PSOE que no vería con malos ojos que el gobierno no comenzara. Si para comenzar tiene que hacerlo con el beneplácito de Puigdemont. Bueno, si hubiera elecciones, lo que sí que tengo claro es que el Partido Socialista tendría muchas opciones de subir, siempre y cuando no alimentáramos ninguna ambigüedad respecto de nuestra vocación constitucional. Hablando de amnistía, Paje insiste en que si lo que no cabía en la Constitución en campaña electoral cupiese ahora, eso sería extremadamente grave. Análisis de situación, Enrique Juliana. Bueno, estamos en proceso, ¿no? Quienes lleven algunos años siguiendo la política española. Yo ahora hará 20 años que estoy en Madrid escribiendo la crónica. No, todavía no me ha estallado la cabeza. En algún momento creí que sí, que podía llegar a estallarme la cabeza en estos 20 años. Y he visto cosas que vosotros creeríais, ¿no? He visto una gran manifestación en el Paseo de la Castellana, enorme, convocada por la Iglesia Católica, en aquel tiempo en que el cardenal Rouco Varela era el verdadero jefe de la oposición en España. Eso ocurrió en 2004, 2005, 2006, y las manifestaciones las organizaba Rouco. Y la primera gran manifestación fue contra el matrimonio gay. No se cabía en la Castellana, pero habían movilizado a gente de todas las parroquias de España.
Hoy es glamuroso acudir, está de moda entre la burguesía española acudir a los matrimonios gays, que han dejado de ser un problema para nadie. Pero hubo un desborde de la castellana. Luego hubo una enorme manifestación contra la reforma educativa que restaba horas a la religión. Ahí estaba Rouco encabezando el piquete. Luego vino otra gran manifestación contra la ampliación de la ley del aborto. Luego llegó el Estatut de Cataluña, que hubo una manifestación, sí, una concentración en la Puerta del Sol, pero básicamente lo que hubo es una campaña de boicot a los productos comerciales en Cataluña. Y recuerdo que un diario, y voy a dar el nombre porque creo que este es el curso en que habrá que hablar muy claro, el diario El Mundo publicó un elenco, un catálogo, bajo la idea de decir, hombre, estos son productos que podrían verse afectados, ¿no? Usted ya sabrá, mire, son estos, ¿no? El cava, el otro, o sea, usted escoja el catálogo donde más les duela, ¿no? Esto se hizo en este país, esto en el 2006, muy cerca de la redacción nuestra de La Vanguardia en Madrid había un supermercado que era de una propiedad, de una cadena catalana, y apareció, yo lo vi, quedé espeluznado, una pintada en el suelo, decía, no entrar catalanes. 2006. He visto cosas que vosotros creeríais. Y luego vinieron la tanda de manifestaciones por la negociación sobre el final de ETA. Gobierno traidor, la Asociación de Víctimas del Terrorismo en primera posición. Yo creo que hubo como una secuencia de 3 o 4 manifestaciones verdaderamente muy, muy nutridas que colocaron al gobierno en posiciones difíciles. Tengamos en cuenta que las elecciones del 2008, el día antes del día de reflexión, el viernes, se produjo uno de los últimos asesinatos de ETA en España, en el País Vasco. Luego ya entramos en la fase de crisis y las manifestaciones empezaron a cambiar de signo, se produjo la Puerta del Sol, el 15M, etcétera, etcétera, y ahora vuelve otro ciclo fuerte, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que van a ser meses tensos, duros. La dureza ya en este país, en la retórica política y en los medios, yo creo que ya no sorprende a nadie. Vamos a vivir una batalla de opinión muy importante y vamos a ver, es decir, exactamente. Yo creo, además, voy a decir otra cosa, pienso que la batalla de opinión se ha de dar. Es decir, estamos ante discusiones importantes que evidentemente nadie puede creer que se puede resolver casi por procedimiento administrativo. Es decir, hay posiciones distintas, incluso en el interior. Yo estoy seguro que en estos momentos en la derecha hay gente pues que estando en contra de determinados planteamientos, no sé si todos están entusiastas de la manera como se están expresando. Y a la vez en la izquierda se están viendo posiciones distintas. Yo creo que eso no ha de preocupar excesivamente. Esto, o sea, es necesario que haya una gran discusión social y vamos a ver los fuselajes, lo que aguantan. Morillo, ¿cómo lo ves? Bueno, pues ha hecho un repaso muy interesante Enrique. A mí es que lo de crispar la calle me parece siempre un peligro, la verdad. Hoy precisamente le preguntaba a un dirigente del PP andaluz qué os parece esta llamada a salir a la calle en la antesala de la investidura de Feijóo. ¿Os parece bien? ¿Creéis que habrá manifestaciones también en Andalucía? ¿Habrá réplicas en los territorios? Y se ha puesto muy enfadado y me ha dicho... nosotros no crispamos la calle, los que crispaban la calle eran la izquierda radical de Rodea al Congreso y los que instaron a rodear el Parlamento andaluz cuando en 2018 se propició el cambio de ciclo en Andalucía y llegó el PP al gobierno. Ellos son los que crispan la calle, no nosotros. Digo, me está usted equiparando el llamamiento a salir en la calle con lo de rodear el Congreso y lo de rodear el Parlamento. No tiene nada que ver. En fin, él mismo creo que ha hecho una equiparación y una reflexión que para mí es delatadora, ¿no? Me parece que cuando la gente sale a la calle de forma espontánea y sale para expresar un sentimiento, me parece algo bonito, legítimo. Y bueno, en Andalucía lo vivimos eso mucho porque aquí nació la autonomía de una
reivindicación de una gran manifestación el 4 de diciembre de millones de andaluces en la calle diciendo lo que querían, ¿no? Y diciendo que ella estaba bien de pobreza y que querían avanzar en pie de igualdad con el resto de España, ¿no? Esas cosas son bonitas, históricas, pero cuando son manifestaciones promovidas por líderes políticos para sacar rédito electoral, para calentar el ambiente, para crispar y pensando en erosionar al adversario o en erosionar a las instituciones, que eso al final ocurre, o en meterse votos al bolsillo, a mí no me gusta. Me gusta, creo que la democracia tiene cauces, instituciones y sitios para la palabra, para el enfrentamiento verbal, para la dialéctica y aparte ya de todo eso pues, pueden expresarse de muchas maneras, pero caldear la calle más de lo que está, a mí es que la polarización de verdad me preocupa. Y no sé, me asombra también la rapidez con la que Génova y la dirección actual del PP ha cogido el guante, porque es verdad que ayer la arenga de Aznar fue clara. A mí me parece que el gobierno se equivocó radicalmente con esa historia de que era golpista y antidemocrático. Me parece un exceso absoluto, me parece que fue una manera absurda de evitar contestar lo que de verdad se le estaba preguntando a la portavoz del gobierno, en fin. Pero una manera muy eficaz, Morillo, de bajar en las escaletas la sentencia de la manada. Por supuesto, era, pues claro, pues en eso está el juego, por eso salieron con esa barbaridad. Y cuando yo después vi a Ayuso decir, bueno, yo voy a ir al 8 de octubre, y digo, bueno, ya está caldeando el ambiente, Aznar ha abierto el camino y ella pues la primera que se va a apuntar a la manifestación de Sociedad Civil Catalana en Barcelona, claro. Pero pregunté en Génova y digo, ¿vais por aquí? ¿Creéis que hay que salir a la calle? Tranquilo, estamos pensando, tranquilo. Y esta mañana, ni 10 horas después, ya era todo, vamos a salir a la calle. Ahora no es una manifestación, ahora sí lo es, los territorios no sabían de qué se estaba hablando. O sea, el PP andaluz esta mañana, cuando le ha dicho Cuca Gamarra, realmente es que hemos tenido el Parlamento, los hemos tenido muy cerquita, no sabían muy bien de lo que iba la cosa. En fin, es una respuesta un poco eso a golpe de impulso y yo pensaba que Feijóo era un señor que no se movía a golpe de impulso, ni de tuits ni de titulares, pero veo que la política está así de calentita. Simón. Bueno, yo haría 3 reflexiones rápidas, ¿no? La primera es que es evidente que tras el 23J la derecha española y muy particularmente el PP entra en estado de shock. Ellos lo habían fiado toda una hipótesis, que es que con el Partido Popular y con Vox iban a poder acceder al gobierno. Esto no se produce y a partir de ahí no saben muy bien cómo reaccionar. A partir de ese shock en el que parecía que efectivamente Feijóo venía a heredar el poder prácticamente, que no hacía falta batirse el cobre, que ya estaba la cosa hecha, se producen 2 dinámicas. De un lado, se produce una dinámica por la que Núñez Feijóo se ve obligado también por equilibrios internos a pedir mandato al rey para intentar formar gobierno, cosa que sabemos es inviable, pero sin embargo lo hace precisamente porque tiene que mandar una señal a su electorado y decir, al menos soy el primero, voy a intentarlo, y de nuevo planea esta sombra totalmente falsa de lo que le ocurrió a Inés Arrimadas, que es que como no lo intentó, si no nos van a penalizar a nosotros, hay que hacerlo, ¿vale? Pero el problema es que tienes un atasco derivado que la presencia por Vox te enajena al resto de los apoyos, pero luego a partir de ahí el PP entra también en un estado de intentar modificar su posición y comienza a dar bandazos. Y de repente empezamos a decir que hay que hablar con Junts y después no hay que hablar con Junts, pero luego a nivel intermedio está bien, pero luego hay que encajar Cataluña, pero perdón, no quería decir encajar Cataluña, no me refería a eso. Entonces empiezan a entrar en un estado en el que no se sabe muy bien cuál es la dirección de la nave. Y esto es un primer problema, porque esto yo creo que está muy detrás de la dinámica de protesta que vamos a ver ahora. Estas protestas, en el fondo, si es que después se manifiestan, vamos a ver qué forma tendrían, si es que sería una manifestación, si sería una reunión, si sería personalidades de la sociedad civil que firmen el enésimo manifiesto, sepa usted por qué. Tiene varios problemas. Primero es que usted ya no es, por lo tanto, el candidato, usted asume su derrota, porque el calendario no puede estar peor puesto. Total. Usted está empezando a protestar ya por algo que no sabemos si va a hacer el candidato, como tú acabas de explicar muy bien, el que no ha recibido mandato y que tiene que buscar un acuerdo. Ese es un primer elemento. Segundo, lo que demuestra es que Feijóo es muy vulnerable ahora mismo a la construcción de estados de opinión, dentro de su partido, fuera de su partido, cuando le pidan dureza o no. Por lo tanto, que su liderazgo, en el fondo, está en cuestión. Está en cuestión. Porque evidentemente se suponía que esto era una bala que solo se iba a disparar una vez. Se suponía que solo había una bala en la recámara. Y tercero, en el fondo está reconociendo Núñez Feijóo que entra en modo oposición. Es decir, que lo que va a hacer es oposición al gobierno de España, porque ya está dando por hecho, y esto es lo que le traiciona en el subconsciente al PP, que las probabilidades de que haya gobierno son más de que la que haya repetición electoral. Claro, a partir de aquí yo
el tema de la protesta a mí me parece algo perfectamente legítimo. A mí la gente puede protestar y los partidos pueden llamar a la protesta, por supuesto. Pero este llamamiento se hace como si hace un mes y medio los españoles no se hubieran manifestado en las urnas. Es decir, más representativo que el resultado que tenemos en el Congreso de los Diputados no lo puede ser. Erigirse en un clamor cuando uno está lejos de elecciones, pues bueno, podemos fiárnoslo según los estados de opinión. Ahora es más complicado de vender porque las cartas están encima de la mesa. Y otro elemento adicional. Si yo fuera del bloque negociador de la izquierda, me encantaría que el Partido Popular estuviera en este modo. Es decir, que estuviera lanzándose a la calle. Porque no hay nada que vaya a cohesionar más a los negociadores que estén en la calle PP y Vox y cercanos recordando cuál es la alternativa. Porque eso en el fondo pone una alfombra roja y engrasa. Porque esa ha sido en el fondo también toda la historia de la legislatura anterior. Un partido socialista y un Podemos con una mayoría precaria que siempre recordaba, cuidado, convalidadme el decreto, que si no están estos enfrente. Y este va a ser, yo creo, la lógica que va a imperar, si es que arranca la legislatura, a lo largo de los meses o los años que esta dure, que es recordar la alternativa que está enfrente. Y si la alternativa está en la montaña y no está en el Congreso, tanto mejor para esos actores, si quieren estar más cohesionados, incluso aquellos que puedan estar en otro país. Hablábamos al principio de un artículo que ha circulado hoy por los grupos de WhatsApp de Ciudadanos de Izquierdas. Es la tribuna que ha firmado el escritor Javier Cercas en El País, posicionándose radicalmente en contra de la amnistía. Dice Cercas, esto es un extracto, dice: una amnistía que borre los delitos del procés deslegitimaría la democracia entera y contribuiría a enquistar el problema catalán, dando razón a los delincuentes. Una amnistía ahora diría que en Cataluña, en 2017, nuestra democracia no tenía razón, que su legalidad era un fraude, que quienes tenían razón fueron los catalanes que arremetieron contra esa legalidad y no los que mejor o peor la defendieron, y que sus delitos fueron un invento de un régimen ilegítimo. Me niego a creer que el presidente Pedro Sánchez cometerá semejante desatino. Los adversarios de Sánchez han forjado una leyenda según la cual el presidente es un tipo capaz de vender a su madre a una red de explotación sexual con tal de seguir en la Moncloa. Muchos no nos hemos creído ese relato y por eso le hemos continuado votando. Sánchez nos dará la razón a sus votantes y se la quitará a sus adversarios. Mejor dicho, aprovechará esta oportunidad de oro para darles una buena lección a esos adversarios. Les demostrará que para él es más importante el futuro de la democracia que el presente del poder. ¿A cuánto votante socialista pueden llegar a representar estas líneas, Morillo? En mi experiencia personal, que nunca se puede elevar la anécdota a categoría y lo que te rodea a generalizarlo y hacerlo general, pero en mi experiencia, a muchos, de verdad. Yo estoy harta de preguntar a votantes socialistas, ¿verdad? Que yo estoy en Andalucía, a lo mejor en otros puntos de España se ve distinto. Pero ese sentimiento final del artículo de Cercas, que a mí me parece un artículo, bueno, aparte de lo que dice, lo bien escrito que está, claro, pero que te sacude, ¿no? Esa súplica final de Pedro Sánchez, no nos hagas esto, no nos defraudes y recapacita, no cojas este camino. A mí esa sensación me queda después de hablar con mucha gente, votantes socialistas y dirigentes socialistas, ¿eh? No solamente gente que ha votado, sino gente que está en el partido, que no son enemigos de Pedro Sánchez. No estoy hablando ni de Alfonso Guerra ni de Felipe González, estoy hablando de gente que tiene ahora mismo responsabilidades en el partido y que quiere cerrar filas y ser leal, pero que tiene una inquietud dentro muy grande, porque el reto al que se está enfrentando el PSOE y el desafío que tiene por delante es enorme. Y es que Cercas dice muchas cosas en ese artículo y muchas cosas que me parece que son verdad, y muchas las hemos puesto ya sobre la mesa. No se trata ni siquiera de perdón ni de olvido, es de borrado, es de decirle no pasó nada y el Estado no tenía razón, ustedes son los que tenían la razón, que esta medida de amnistía no aparecía en el programa electoral y ni siquiera ha aparecido en ningún discurso de Sánchez ni de ningún dirigente socialista hasta después de conseguir la mesa del Congreso, me atrevería a decir, porque hasta en la negociación de la mesa del Congreso todavía lo de la amnistía no lo acababan, quizás en privado empezaban a abrir puertas, pero en público no. Y después hay otro punto del artículo que me gusta mucho, que es ese llamamiento de que, bueno, somos gente de izquierda. Esto de la impunidad a los poderosos, porque a los poderosos sí, a los débiles no. ¿Dónde está la izquierda ahí? Es que el nacionalismo y el independentismo, para mí no tienen nada de izquierda, sinceramente. Pablo.
Bueno, yo creo que a propósito de la cuestión de la amnistía, y estamos especulando sobre el vacío, insisto, porque estamos hablando de lo que está poniendo encima de la mesa Junts. No sabemos todavía cómo se sustancia esto de las negociaciones, qué perímetro va a tener, pero a mí... El vacío que deliberadamente deja también correcto. La parte negociadora Exacto. de la izquierda. Efectivamente, esto es así, esto es un hecho. También es cierto que esto es parte también de lo que se están curando en salud hasta que reciban el mandato, porque entiendo yo que aquí también hay un juego de tiempos, porque se entiende que la presión sobre la otra parte puede venir después, pero yo lo primero que sí que haría es un ruego, ¿no? Yo creo que nos merecemos un debate serio sobre una cuestión tan trascendente sin histrionismos, ¿vale? Es decir, de manera mesurada y tratando de ponderar la medida sin necesariamente meternos en el carril de discutir la constitucionalidad o no, sino discutir realmente la eficacia de la medida, los contextos en los que se aplica y qué puede ser, si es que es positivo o no, para la situación en Cataluña. Entonces, evidentemente, el primer problema con el que se encuentra esta medida, yo creo que Cercas también lo recoge en el artículo, es la excepcionalidad de una amnistía. Una amnistía siempre es algo excepcional. Lo hemos visto en contextos de transiciones, de cambio de régimen, para incrementar la legitimidad del sistema, con actores que reconocen este nuevo sistema, se incorporan a él, o en contextos, es el único, una oyente muy amablemente de Hora 25 me recordó también un precedente, que es el caso de Irlanda del Norte, que también es un caso muy concreto de violencia política, que desde luego creo que no es para nada comparable con el marco en el que estamos, ¿vale? Pero bueno, hay esos casos tan excepcionales en los que se aplica. Claro, si vamos a una cuestión, una aplicación de amnistía, la pregunta es, si tú la haces, ¿vale? Si finalmente haces una amnistía en términos de lo que plantea Puigdemont, varias preguntas. Primero, ¿esto no abre un precedente? Es decir, ¿no pueden darse más circunstancias en las que otros actores también pidan amnistías de este tipo, sea por razones políticas, sea de otras? Estoy pensando en otro contexto, de una situación en la que también teníamos un conflicto que se ha resuelto en ausencia de amnistías, ¿vale? Con el cumplimiento de la ley y pasando por el carril. Mi pregunta es, ¿esto no supone también reconocer una posición de simetría entre las partes? Porque yo no tengo ninguna duda de que desencuentros políticos llevaron a la colisión del 1 de octubre, llevaron a la situación de 2017, se tenía que haber impedido el que se llegara a ese contexto. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, una vez hay alguien que incumple la ley, evidentemente, en buena lid de lo que es una idea de desobediencia civil, tiene que asumir las consecuencias que se derivan de su incumplimiento. Es decir, además, podemos incluso cuestionar si el contexto de Cataluña fue desobediencia civil o no, porque era una institución al completo. Pero cuando uno era insumiso, ¿vale? Porque no estaba de acuerdo con la mili por principios, ¿verdad que asumía la culpa de lo que se derivaba? Parece que eran las leyes injustas para intentar cambiarlo. Aquí lo que tenemos es un actor, que es Esquerra Republicana, la cual ha asumido las consecuencias de esa decisión. Lo ha asumido con sus líderes, su líder principal pasando por prisión, siendo después indultado en una medida de gracia, abandonando la unilateralidad de manera expresa y con un coste político y electoral enorme. Junts, por el contrario, quiere básicamente que se borre eso y sobre todo su dirigente, Carles Puigdemont, ni siquiera pagar ningún tipo de precio por ello. Por lo tanto, la lectura ¿cuál es? ¿Cuál es el mensaje que se lanza? Junqueras, qué mal hiciste en quedarte. Es decir, qué mal hiciste en quedarte, ¿no? Es decir, qué mal ha hecho Esquerra en volverse pragmática. Porque al final, Junts, sin hacerlo, es capaz de conseguir muchas más demandas y encima Junts solo tiene una función de utilidad, que es acabar con Esquerra como sea y recuperar la Generalitat. ¿Qué más puede pedir? Juliana. Pues mira, yo he de decir que discrepo de Javier Cercas desde el respeto personal y de la admiración literaria por el autor, pero bueno, una cosa es tener interés literario por el autor y otro estar de acuerdo siempre con sus opiniones. Básicamente no concuerdo, no estoy de acuerdo con ese tremendismo de que la amnistía supone dejar a los pies de los caballos a la democracia española. La amnistía es una medida de gracia elevada, digamos, alta, en la que se borra el delito, pero el planteamiento jurídico de una ley de amnistía es lo que cuenta y los razonamientos que la acompañan, es decir, exactamente el momento en que se toma esta decisión, los motivos que lo fundamentan. Ahí está la base. Y ahí el Estado, en esa tesitura, muestra de nuevo su fortaleza, no su debilidad. Lo siento, se está generando ahí un discurso autopropulsado de la idea de que una amnistía que borrase jurídicamente las penas derivadas de los hechos de octubre en Cataluña supone una rendición del Estado. ¿Qué rendición del Estado? ¿Me lo puede contar? ¿Qué rendición del Estado? Acaba de producirse la manifestación enésima del 11 de setembre
podríamos decir que en la secuencia que se inicia en 2010 con casi 1 millón de personas en la calle para establecer las medidas habituales. 1 millón de personas, Murillo, no es la oligarquía catalana, no es la pérfida burguesía catalana. La pérfida burguesía catalana tiene activos y efectivos numéricos, pero no llegan a 1 millón. Porque si llegase a 1 millón, esto de Cataluña sería, en fin, Suecia se quedaba corta al lado de Cataluña. No hay 1 millón de personas que pertenezcan y que formen parte de la oligarquía catalana, ante la cual la izquierda española ha de sentir pavor, miedo e incluso asco, que es lo que algunos discursos a veces transmiten. Lo que ha habido en Cataluña es una movilización civil importante, y que en algunos momentos ha alcanzado profundidad electoral importante. Recuerdo que las elecciones que convocó el Gobierno de España en virtud del artículo 155 en otoño de 2017 fueron ganadas por las fuerzas independentistas, que consiguieron, pese a todo lo que había ocurrido y a la suspensión de la autonomía, volvieron a conseguir la mayoría absoluta. Y eso no se puede despachar como que esto es la oligarquía. No lo dice en ese sentido esto es un movimiento ciudadano amplio con el que puedes estar absolutamente en desacuerdo. Yo no soy independentista, jamás me he manifestado a favor del independentismo y evidentemente no lo voy a hacer ahora, pero sé cuál es la textura de lo que ha pasado en Cataluña. Y también sé otra cosa, Sé que esto está en declive. Y sé otra cosa, que una nueva medida de gracia del Estado lo acaba de desmontar. Y entonces la pregunta que me hago, y la dejo aquí porque pienso que es una pregunta que valdrá la pena insistir en ella en las próximas semanas y en los próximos meses, puesto que el debate será denso e intenso, es la siguiente. Oye, ¿es que en el fondo no nos interesa que esto se acabe? ¿No nos interesa que esto se acabe? ¿O que quede reducido a la mínima expresión? ¿Es que ya nos hemos habituado a eso y no sabríamos vivir sin esa tensión? ¿O con una reformulación de la cuestión? Esta es la cuestión. Es decir, no veo en absoluto una nueva medida de gracia en relación a Cataluña sea la debilidad del Estado, la rendición del Estado, el hundimiento de la transición y no sé cuántas desgracias más, en fin, equiparables al ciclón Daniel que acaba de asolar el Mediterráneo. Y concluyo con otra cosa, porque este es otro argumento que se repite. Es que esto no estaba en el programa electoral. Vamos a ver. José María Aznar en el año 96 llevaba en su programa electoral la eliminación de los gobernadores civiles, de los gobiernos civiles en España. ¿Llevaba en su programa electoral la retirada drástica de la Guardia Civil de las carreteras catalanas? No lo llevaba. Os puedo asegurar que no lo llevaba. El resultado electoral obliga a José María Aznar a pactar la investidura, porque este es nuestro régimen político, porque este es nuestro régimen electoral. Porque sí está establecido, o sea, sí se deriva de una ley electoral que además está inscrita en la Constitución y que por el hecho de estar inscrita en la Constitución es difícil reformarla. Si no fuese difícil ya seguramente la habríamos manoseado varias veces. Entonces, él no lo llevaba en el programa electoral, lo tuvo que negociar. Pues es lo mismo. Seguimos en Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. 10:36 de la noche, 9:36 en Canarias. Vicente Aguilarte, muy buenas noches. Muy buenas noches. Presidente del Consejo General del Poder Judicial, mes y medio lleva en el cargo. Asumió la presidencia 2 días después de las elecciones generales, el 25 de julio. Asumió la presidencia de un órgano que lleva caducado 4 años y medio. Ni más ni menos, con el mandato caducado 4 años y medio. Asumir la presidencia del Consejo, para usted es una ilusión, es un marrón, ¿qué es? Hombre, tiene que ser una ilusión, no se puede decir lo contrario. Sí, es voluntario. Entonces, a partir de ahí, lo que pasa es que, consciente del momento en el que estamos, hay que estar para hacer algo. Y lo esencial que todos intuimos es conseguir que esto se renueve. Es que 4 años y medio,
Es mucho tiempo con el mandato caducado. ¿Usted considera que su mandato, su presidencia es legítima cuando emana de un organismo que lleva 4 años y medio con el mandato caducado, con una configuración que viene de unas mayorías parlamentarias que no se corresponden con las actuales? Sí, lo que pasa es que la legitimidad, mi legitimidad, que está anclada muy livianamente en la longevidad, que tiene cierta gracia. Soy el más viejo de los que aconsejo, pero claro, el problema no es nuestro, o sea que a mí alguna vez la idea es que te increpan, pero ¿y seguís ahí? Y yo, sí, pero yo no soy el culpable de seguir ahí. Parece que los poderes públicos, los que tienen la obligación de renovarnos, son los que no están cumpliendo, no nosotros. ¿Y no se han planteado una dimisión en bloque para forzar esa renovación? Eso implica, yo creo, posicionarse políticamente, y realmente no somos nosotros los culpables lo vuelvo a decir, no somos los culpables de que no estemos renovados. Entonces, a partir de ahí, estando en funciones, además es muy cuestionable que no podemos dejar un sistema como el que está montado en el Consejo, con 200 personas funcionando y tal. No podemos crear un elemento más de distorsión. Evidentemente, si te dijeran si dimitís mañana nos ponemos de acuerdo, pues dimitimos, pero es irreal todo eso. Entonces, yo creo que la culpa la tiene cada uno, tiene que asumir su culpa. ¿Quién tiene la culpa? El Parlamento y el Senado. Yo no. Entonces, esa es una pregunta que cada uno tiene su idea. Pero dentro del Parlamento y el Senado operan partidos políticos y alguno tendrá más culpa que otro. Alguno tendrá la culpa de esos, pero dos no riñen si uno no quiere. Entonces, yo no soy quien para entrar en el debate de culpabilidades políticas, que en el fondo eso es lo que se pretende. Yo no, ahí no entro. Yo solo, objetivamente, se está produciendo una situación que no puede ser. Yo he definido ayer en una lección inaugural en Valladolid de mi universidad, de la que me despedí tras 45 años, y yo hablaba del Consejo caduco pero perenne, que es una contradicción radical. Pero insisto, yo no soy el culpable, ni mis compañeros. Es verdad no eso se que nos puede forzar a tomar decisiones que deben tomar otros. Es verdad eso que corre por la judicatura de que usted valoró echarse atrás cuando vio los resultados electorales y dijo, el bloqueo, esto se va a perpetuar. No, yo creo que a mí me hubiera gustado que tuviera un tiempo de reflexión para asumir esta situación, y la reflexión consistía en que, a la vista de los resultados electorales, tuviera yo un poco la idea de qué iba a pasar, de qué idea tenían, porque sigo sin tenerla. Entonces, pero eso no pudo ser. No tuve que tomar la decisión antes de las elecciones, y si la tomas, pues es con todas las consecuencias, pase lo que pase. La moneda cayó de canto, que poco ayuda yo creo que a la renovación ayuda poco. ¿Usted cree que el escenario actual ayuda poco a la renovación? Yo creo que muy poco, por eso hay que hacer más esfuerzos. O sea, la posibilidad de que el PSOE vaya a gobernar de nuevo, o más bien la posibilidad de que el PP siga en la oposición sin grandes incentivos para renovar esto, enquista aún más el bloqueo. Parece que esa es la idea, objetivamente, pero a la vez yo creo que Europa presiona, y a la vez la presión interna, que yo creo que hay que insistir, es la que determinó que el presidente Carlos Lesmes se fuera. Hay que insistir en la presión interna también, para que llevamos mucho tiempo. ¿Usted qué le pareció que Lesmes dimitiera? Es una decisión personal, lo que pasa es que no logró el objetivo que se pretendía, porque una decisión personal suya, bien intencionada creo, pero que luego no resultó. Una de las consecuencias del bloqueo es que muchas plazas clave del Tribunal Supremo, de los distintos tribunales superiores de justicia, están sin renovar, porque hay jueces que se jubilan, hay otros jueces que se mueren, y hay plazas vacantes y tribunales al borde del bloqueo. ¿Cuál es la situación ahora mismo, por ejemplo, en el Supremo? Yo creo que esa la conocemos todos. Lo que yo también querría destacar es que
más importante, porque se recalca mucho la situación del Tribunal Supremo, que sí, que es grave, pero yo creo que el problema es de más amplio calado. No debemos centrarnos solo en que el Tribunal Supremo está en esa situación complicada. El otro día don Francisco Marín, con el que tengo una magnífica relación, pues expuso los números. Pero no hay que olvidarse lo que hay detrás. Los tribunales están sufriendo, los tribunales de más abajo están sufriendo esta, que podemos llamar crisis institucional, que a mí me parece que es lo más grave, o sea, que se ejemplariza exclusivamente o casi exclusivamente en el Tribunal Supremo y en los problemas que se están planteando. Pero claro, entran 7 millones de procedimientos judiciales al año, están afectados actualmente, bueno, pues se produce un retraso, se han dejado de dictar en el Supremo, que es lo más importante, pues 1.500 sentencias, ya, pero además de eso, no nos olvidemos que todo esto afecta a toda la carrera judicial, un cierto desasosiego, la cúpula, somos 16, vamos a menos, unos desgraciadamente han fallecido, mi gran amiga Victoria Cinto, otros se han ido cada uno con sus razones, sí, hay un cierto nivel de degradación institucional, entonces yo creo que eso es lo más grave. Me dices, somos 16 y va a menos, va a llegar un momento en el que no haya quórum dentro del Consejo. Hombre, mi esperanza de vida, calculando que llegue a los 85... No lo enfoque así, presidente, tampoco está en eso. Con una salud, tengo un médico que vigila mis pulsos con cierta... No me va a sentir mal, presidente. El escenario de que seamos menos de... Dios no lo quiera, que podamos, que sea otra la vía de Estaba que pensando esto... yo en alguna jubilación, alguien que le va a poder tocar la jubilo, guitarra. Yo no me puedo jubilar, Pero bueno, en serio, somos 16, éramos 21. Sí, esto va a menos, pero la conciencia de la crisis institucional es que los dos grandes partidos, tenga la culpa quien la tenga, no voy a entrar en ello, siguen. Y el problema es que yo creo que cada uno tiene su visión del tema, y en el fondo su visión es controlar esto, cada uno con un sistema. Yo quiero que sean los jueces, porque mayoritariamente parece que son lo que los medios se llaman conservadores, mientras que desde la otra perspectiva yo quiero que sea el Parlamento, porque le controlamos. Entonces hay un afán legítimo desde una perspectiva política, porque es muy difícil encontrarse. ¿Ustedes los jueces se sienten...? Yo no soy juez, ¿eh? No, usted es abogado. Tampoco. Sí, abogado sí es. Sí, no me diga que no. Sí, y universitario. Y universitario también, pero abogado. Ustedes, los juristas, eso, ahí estamos bien, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Los responsables del Consejo General del Poder Judicial sienten que los políticos les quieren controlar. Yo lo que pasa es que ese sentimiento no lo he tenido, pero por la razón que antes he dicho, quizás sea un privilegiado, pero evidentemente hay una aspiración por parte de la política en general de controlar esto, de la que hay que intentar escaparse como sea, porque ese es un poco el mar de fondo. De la política en general, quiero decir, no hay unos que lo intenten más. La política en general... O sea, son todos iguales. Es que no, es un discurso antipolítico brutal. No, la política, llamémoslo, quiere controlar esto, sea quien sea, porque según hemos ido montando el sistema, les parece que es importante. Y hay que combatirlo, hay que defender buscar la manera de que sea esto ajeno. Habría que mientras tanto, yo escuché una cosa que me parece muy vamos, que esto no es así. O sea, el otro día un responsable dijo, no, ahora nos toca a nosotros
Ahora hay que cambiar la ley como sea, porque ahora nos toca a nosotros. Antes han sido ellos, ahora nos toca a nosotros. Entonces, claro, esa idea está presente. Hay quien no se atreva a explicitarla, pero esa idea subyace. Entonces, para mí esa es terrible. ¿Quién dijo eso? No me acuerdo. No me diga. Alguien se dijo, pero vamos, como se dijo, pues ahora nos toca a nosotros con otros términos, pero sí, es esa idea en un corrillo privado se dice, el que ahora nos toca a nosotros. El día de la apertura del año judicial. Y antes, uno tiene amigos en todos los sitios, a Dios gracias. ¿Y qué le contestó usted? ¿A quién dijo ahora nos toca a nosotros? ¿Qué le contestó usted? No lo dijo allí, lo he escuchado, yo no era interlocutor. Vale. Pero que esa idea está. Mientras les toca a unos y a otros, ¿qué hacemos con la situación actual? Quiero decir, el Supremo me dice, lo grave quizá no solo está en el Supremo, pero en el Supremo hay un lío importante. ¿Habría que retrasar la edad de jubilación de los magistrados para que aquello no se quede tiritando? Deseando. Yo creo que ese sería... Yo creo que hay que dar pasos para... Aquí no hay nada puntualmente dramático, son pequeños dramas, por decirlo así, y no se puede tomar decisiones tajantes, no hay nada, una fórmula mágica para arreglar. Yo creo que hay que intentar desencallar todo esto a través de, vamos a ir dando pasos. Es evidente que la privación de funciones, de la función básica del Consejo, que son los nombramientos, ha repercutido en el Tribunal Supremo. Bueno, no seamos drásticos, no vamos a decir que se nombre de nuevo, que vamos a empezar a ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Una manera de empezar a desencallar, vamos a aumentar al menos de los que están en la edad de jubilación, vamos a recuperar, si se quiere, los que se hayan jubilado que quieran en los 2 últimos, que seguro que vienen casi todos. Vamos a buscar primero pequeñas fórmulas de entente, de acuerdo, y a partir de ahí a ver si conseguimos todo. O sea, que los jueces volverían ahora, si los vuelven a reclutar, están en su casa que no se aguantan. Yo yo que me tengo que jubilar en la universidad este año, si me dicen al año que viene que vuelvo, deseando. No sé, yo, cada uno personalmente tiene su situación, pero hay gente buenísima y con 70 años estamos en la mejor edad. Nos cuentan en el Tribunal Constitucional que es inminente la sentencia acerca de si es constitucional o no la ley que impide al Consejo hacer nombramientos estando en funciones, que va a salir en octubre. Nos dicen, ¿usted cree que es constitucional ese impedimento? Vamos, en eso no tengo yo soy de civil, que digo siempre, yo no tengo... Ese es un tema muy político y una decisión, el Tribunal Constitucional... Claro, las decisiones es un tribunal con una gran importancia política. Esa es una decisión que tiene un componente político bastante claro. Pero yo creo que eso, surja lo que surja, no va a arreglar mucho las cosas. O sea, que cada uno salga como salga, va a hacer una lectura interesada. Aquí hay que renovar. O sea, lo que hay que hacer es renovar. ¿Renovar y después cambiar la ley? ¿O cambiar la ley y después renovar? Yo mi criterio, claro, lo que pasa que ahora es un poco contradictorio. Yo he defendido y lo he escrito en varios sitios, pues yo he hecho algún artículo en El País, en El Mundo, lo puse también. Yo creo que el problema, y voy a hablar 2 minutos, el problema no se arregla con una ley. O sea, el debate entre que esto sea una designación corporativa, como quieren unos, o una designación parlamentaria, como quieren otros, yo creo que íbamos a seguir de futuro igual. A mi juicio, lo que habría que hacer, y lo he dicho, pero me han hecho poco caso, igual ahora como ya estoy en esto de presidente en funciones, quizá alguien, empiece a escucharlo. Yo creo que los jueces deben participar en los nombramientos de todos los órganos gubernativos, es decir, directamente los presidentes de audiencia, los presidentes de TSJ, que les nombren los jueces de su territorio. Eso se ha hecho, así existe con los jueces de decano y ha tenido éxito. Oiga, le van a tener usted que padecer en el corto plazo y en el corto espacio gubernativo, pues nómbreles ustedes.
Y luego, eso por un lado, nos quitamos parte del problema. Y luego el segundo problema, que es la designación de los altos cargos, que ese es en el fondo más... a mí me parece que el sistema actual no tiene ningún sentido. O sea, yo, que no he dado una clase de derecho penal en mi vida, porque mi facultad no me deja, ni hacen bien, ni sé nada, he designado presidente de la Sala Segunda, he designado magistrado de la Sala Segunda. Eso no tiene ningún sentido. Esto tenía que, a mi juicio, aquí había que hacer un diseño mínimo de carrera judicial, que cada magistrado sepa qué tiene que hacer para acceder a la alta magistratura, y luego un tribunal especializado dependiente del Consejo, evidentemente. Pero con eso yo creo que se acaba un poco el problema. Las ansias de controlar a los señores vocales, con eso tendría menos sentido, porque por un lado hemos sacado los gobernativos y por otro lado hemos objetivado el Tribunal Supremo. Es idílico, pero ese sería mi criterio. Claro, modificar a estas alturas la ley en ese sentido, pues no parece que sea lo urgente renovar. Ahora, si a mí me preguntan, pero claro, lo que tampoco tiene mucho sentido es que la renovación se produzca en base a que yo los míos y tú los tuyos, y cuanta mayor militancia mejor. Antes de que entrara usted al estudio, estábamos hablando aquí con Enrique, con Isabel, con Pablo, acerca de la hipótesis de una amnistía a los independentistas condenados o investigados. ¿A usted qué le parecería? A ver, hoy había... Ese es un tema. Lo primero, claro, prematuro. Estamos hablando sobre una cuestión que tampoco creo que hay que enfrentar de una manera dramática. O sea que, bueno, la amnistía ha existido en diversos ámbitos. Ahora el gran problema, hoy hay un artículo en El País muy sugerente. La amnistía, lo que pasa es que debe tener unos presupuestos, es una institución en principio que puede ser legítima, pero yo creo que hay que tratarla con cuidado. Entonces parece que hay dos elementos que la configuran con una cierta unanimidad en el ámbito mundial. Por un lado, que sea algo que interese más de lo que perjudica, que sea de interés general, por decirlo así. Que aquí no es fácil acreditar eso, porque claro, si hubiera sido de interés general irían los programas de los partidos con anterioridad a las elecciones. Parece que aquí es... Entonces ese es un primer problema. Y un segundo problema, o un segundo presupuesto, es el consenso. Bueno, que todos los afectados por ella, que haya un cierto consenso, porque si no es una institución que a la trágala tiene difícil encaje, yo creo. O sea, no hay que dramatizar, no hay que apodícticamente decir esto es un... No, pero yo creo que tiene que tener un cierto consenso, obedecer a quizá pues a una nueva renegociación del modelo territorial en su caso, pero a mi juicio, y lo digo muy respetuosamente y no me quiero... Yo creo que una amnistía un poco ocasional y sin un consenso al menos mayoritario, yo no sería muy partidario, pero hay elementos detrás que pueden forzar. ¿Qué elementos? Bueno, pues evidentemente todos sabemos la necesidad, la urgencia que al día de hoy hay de los votos del señor Puigdemont, que desde una perspectiva democrática, a mi juicio, estrictamente democrática, lo que debiera... Pero ¿quién soy yo para...? Oiga, aquí hay dos partidos con dos programas y dos personas que se presentan, usted opte por una o por otra, sin más, y luego ya funcione y haga valer sus votos. Pero este previo condicionante que parece que están... Porque todo esto está un poco evanescente. Y técnicamente, legalmente, ¿cabría la amnistía? ¿La amnistía cabría en la Constitución? Bueno, pues, ese es legalmente cabe todo, o sea, no es una... pero insisto, con unos presupuestos, o sea, que todo esto... ¿Qué quiere decir que legalmente cabe todo? No, porque yo no soy constitucionalista, pero bueno, en Inglaterra están con la ley de amnistía, claro, ahí lo que les falla es el problema de
del consenso, que existe muy poco para todos los temas de los delitos cometidos en Irlanda. En cambio, la anterior que se produjo en Inglaterra, que era para amnistiar todas las cuestiones vinculadas con los actos de homosexualidad, pues claro, eso es evidente que eso, cuando se realiza, concurre a un interés general, se ha producido un cambio de modelo y hay consenso en pues esa entrasola, por decirlo así. Pero por eso digo que hay que analizar un poco. Es una institución un poco, hombre, excepcional, sin duda, y que hay que utilizarla con mucho tiento, porque directamente planteada y sin otra justificación que la mera coyuntura electoral parece más cuestionable, creo. Mencionaba a Puigdemont, que lleva 6 años en Bélgica, reclamado por la justicia española, cuyo consejo de gobierno usted representa. ¿Qué sintió cuando vio a la vicepresidenta del gobierno yendo a Bélgica a reunirse con esa persona? Bueno, pues aquí yo me hago un poco solidario con el Tribunal Supremo, y con la duda es qué sentirían ellos, que han hecho un trabajo inmejorable, yo creo, o sea, que ateniéndose a la legalidad. Y claro, esto significaría un poco desmontar todo eso. A mí el presidente de la Sala Segunda, el señor Marchena, me parece un jurista impecable que ha actuado siempre con una no solo lealtad institucional, sino sometiéndose al principio de legalidad. Y mi duda es la pregunta que usted me plantea, ¿qué siento yo? Bueno, pues ¿qué siente él? ¿Y le consta qué siente él? No. Pero vamos, lo puedo intuir, no le puede. Pero es él, claro, no sé, igual no puedo hablar por él, pero bueno, lo podemos imaginar. Vicente Aguilarte, presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial. Gracias por venir a Hora 25 esta noche. Encantado, gracias a ustedes y que nos vaya a todos bien, ¿eh? Ojalá. Hora 25. Aimar Bretos. Interesantísima entrevista al presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial. Una batería de titulares llamativa, Simón. Sí, y aparte de lo del tema del quórum, que ha generado un momento divertido aquí, yo me quedaría con una frase que él mismo ha subrayado. Estaba diciendo que se fueran a ya morir. Lo sé, por supuesto. Pero lo de esta frase, ¿no?, que él ha oído por ahí de ahora nos toca a nosotros, ¿no? Esta lógica que sigue imperando en los partidos y que nos recuerda tanto a ese SMS que se le escapó a Cosidó de manejar el Supremo por la puerta de atrás, y que nos sigue recordando que aquí, como decía el capitán Renault, ¿no?, aquí se juega. Es decir, que el reparto de intereses entre los partidos para controlar a los togados sigue siendo, yo creo, uno de los grandes problemas que tenemos en España. ¿Morillo? Sí, auténtica entrevista a sacacorchos también, porque es verdad que te ha costado ahí sacarle, pero al final yo creo que este señor tiene un punto de ironía, de retranca, que hasta que se le coge no te enteras, pero después es muy interesante, tiene una sorna muy inteligente y ha dicho cosas que han estado muy bien. Y en la parte de la amnistía a mí me ha parecido que era pues bueno, me ha gustado mucho. Mira, eso le habrá gustado también a Enrique, lo de que no hay que enfrentar esto de una manera dramática, ¿no? Que hay que desdramatizar todo, pero después ha dicho cosas que han estado, desde mi punto de vista, muy bien, mucho tiento, consenso. Esto debe de ser una renegociación en la que todos los afectados tienen que estar de acuerdo, y bueno, ese cariño a Marchena que es común entre todos los juristas en el mundo judicial, a Marchena y a Llarena, ¿eh? Porque al final el Supremo, quien ha lidiado con el proceso, pues el que en primera persona se siente desautorizado si esta amnistía se lleva a cabo, ¿no? No, está muy bien. Mañana me la voy a escuchar otra vez. Hombre, no sé si para tanto. Cada cual tiene sus hobbies. Yo te lo agradezco mucho, pero... Sí, porque la primera parte no estaba yo metida del todo, y a lo mejor hay cosas de la votación que no me he enterado, y me ha costado. Escucha, si te llaman del EGM, di que las has escuchado 2 veces. No, eso, porque eso no resta, ¿no? Yo digo una, esa era otra. Enrique. Como muy verdadera y vista desde el estudio, la entrevista, o sea, percibida, escuchada y percibida visualmente. Desde el estudio me ha parecido una de las cosas más auténticas que en términos periodísticos he visto en los últimos tiempos.
porque el entrevistado ofrecía la imagen de alguien que está en una situación de esto que se acabe lo antes posible, ¿no? Y claro que nos da la medida ¿no? Él se dice, no, España puede tener problemas de institucionalidad. Claro que los tiene. Y ahí lo tenemos. El principal problema de institucionalidad es este. Todo demás tiene importancia. Hay cosas pues que el país está dividido sobre ellas. Hemos hablado hace poco sobre uno de esos puntos de discrepancia, pero un país es débil no por sus discrepancias, sino porque su institucionalidad empieza a no funcionar en algunas áreas, y este es el problema principal. A ver, señores, tenemos noticia importante además. Ya sabemos en qué cristaliza ese gran acto con la ciudadanía que ha anunciado hoy el PP a bombo y platillo a lo largo del día. Ha empezado Cuca Gamarra. Fin de semana del 23 y 24 de septiembre, el propio Partido Popular va a impulsar un gran acto en Madrid que será abierto, si el tiempo lo permite, para que la sociedad pueda participar y sobre todo de rechazo a cualquier instrumento que al margen de la ley... Un gran acto en abierto con la sociedad contra la amnistía. Después Miguel Tellado, persona de máxima confianza de Feijóo, hablando de salir a la calle. Nosotros saldremos a la calle a reivindicar nada más y nada menos que nuestra democracia y nuestra Constitución. Pues Feijóo acaba de confirmar que lo de ese domingo, 2 días antes de su investidura, es un mitin del PP. El 24 domingo vamos a hacer un acto del Partido Popular. Hemos hecho actos en El Retiro, hemos hecho actos en otros lugares de Madrid. Pues, si no recuerdo mal, hemos decidido hacerlo en la Plaza de España, y cualquier ciudadano que se quiera pasar por allí a un acto del Partido Popular, pues estamos encantados de que venga, ¿no? Simón. Hay que distinguir entre ir al centro y estar centrado. Y ahora mismo el problema que tiene el Partido Popular es básicamente que no está centrado. No que no vaya al centro o no. El problema es que no saben ni hacia dónde quieren ir. Esto es lo que más desconcierto genera, y yo creo que ya está claramente prefigurado lo que va a ser la sesión del 26 y el 27. Va a ser una sesión de censura. Es decir, no va a ser un candidato presentando un programa. Va a ser un candidato criticando al futuro candidato a presidente del gobierno y las posibles cesiones que se pudieran dar para formar esta mayoría. Es que a este nivel es al que ha llegado antes hablaba, ¿no, Enrique? La institucionalidad. Estamos ya en un punto en el que, igual que hemos prostituido el uso de las mociones de censura, ahora convertimos también en actos electorales y en actos de censura el proceso de constituir un gobierno. No, yo añadiría una cosa, es que si la deriva es esta, y parece que lo va a ser, estaríamos... Yo creo que ante una situación de abuso de confianza al rey. Porque al jefe del Estado se le solicitó el encargo, el nombramiento del candidato, con la idea de que existían algunas posibilidades. Remitámonos a agosto. Después en las rondas de consultas, cuando el discurso del PP era decir, oye, solo nos faltan 4. Y estamos hablando con el PNV. Y vamos a establecer comunicación, lo dijeron, y lo han hecho, porque ayer lo ratificaron con Junts per Catalunya. Y además interpelamos y apelamos a los diputados socialistas para que reflexionen y algunos puedan incluso plantearse la posibilidad que salgan 4 valientes. Sí. Bueno, y toda esta suma de factores pues venía a decir, oye, pues le hemos pedido al rey, pues le hemos planteado públicamente para que el rey nos dé el encargo, pues una hipótesis no puramente instrumental, no tienen que hacer un encargo al que ha obtenido más votos para que el reloj institucional, que el cronómetro se ponga en marcha, ¿no? Sino porque le estamos intentando dar forma a todo esto. Entonces la forma que se le intentaba dar concluye con un mitin en la Plaza de España y efectivamente con una dinámica que tú muy bien, Pablo, creo que acabas de señalar, que es que, claro, la sesión de investidura se convierte en algo inaudito y nunca visto hasta la fecha en este país, que es que la sesión de investidura se convierte en una sesión de censura al siguiente candidato. Una cosa bastante increíble, que efectivamente daña la institucionalidad y insisto,
Al rey no se le avisó de esto. Al rey se le dijo, esto acabará con un mitin en la Plaza de España. Le dijeron esto. Oye, Majestad, esto acabará con un mitin en la Plaza de España. Denos el encargo. Pero el mitin es antes que la investidura. Sí, claro, pero no nos faltaría, ¿no? Que la hiciésemos en paralelo el día 26, en estereofónico, en la sesión dentro de la Casa de San Jerónimo y el mitin en Neptuno. Eso ya me parecería, en fin. Yo creo que lo que Feijóo ha querido. Hay cosas que un día podremos decir, he visto cosas que no creeríais, y esa puede ser una de ellas. Pero aún no estamos ahí. Ahora, lo que es verdad es que la dinámica que se pone en marcha concluye políticamente con un mitin de oposición. Morillo. Bueno, yo creo que lo que Feijóo ha querido dejar claro en esta aclaración o en desvelar que lo que va a haber es un mitin del partido y un mitin, abierto, donde la gente puede ir al mitin, pero que no va a ser un movimiento, una manifestación, un movimiento cívico. Yo creo que lo que quiere evitar a toda costa es una foto de Colón nueva. O sea, ellos no quieren, y creo que es la inquietud que ha estado latente en parte del PP, que de repente Vox dijera, pues nosotros también nos sumamos, venga, vamos de la mano, y yo creo que Feijóo necesitaba aclarar absolutamente que este era un acto de partido del PP. Y ya veo portadas que hablan de Feijóo arma un gran frente cívico. No, o sea, vamos a ver. Feijóo ha querido que eso no ocurra. O sea, él no quiere liderar ninguna manifestación con Santiago Abascal al lado, y me parece que es lo que ha zanjado totalmente, porque bueno, escúchame, no creo que Abascal vaya a ir a un mitin del PP, lo mismo se viene arriba y se presentan allí también, ¿no? Pero durante años estuvo yendo, ¿eh? ¿El qué? Durante años estuvo yendo. Bueno, ya, pero escúchame, ahora son vicepresidentes de comunidades y tienen partido, y eso no creo, ¿no? Por cierto, el gobierno de Suecia ha expresado hoy dudas sobre aceptar que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en las instituciones europeas. Sabéis que como condición para que Junts apoyara el nombramiento de Francina Armengol como presidenta del Congreso, como condición de darle al PSOE la presidencia de la Cámara Baja, los independentistas exigieron que España impulsara la oficialidad de las lenguas cooficiales también en Europa. De hecho, le hicieron firmar a Álvarez una carta proponiéndoselo a Europa esa mañana antes de la votación. Eso, para ser efectivo, necesita la unanimidad de los gobiernos de los países miembros, y hoy Suecia ha dicho que tiene dudas y escribe: se necesita un análisis de las consecuencias en lo que se refiere a la influencia de la propuesta, así como de los efectos presupuestarios y prácticos, antes de tomar una postura final. El inesperado escollo sueco, Enrique. No, el inesperado escollo sueco, y habrá más, no es el único. Aquí la cuestión es que el tema se viene planteando desde hace tiempo. El recorrido es largo e incierto, porque efectivamente aquí la paradoja es la siguiente, y el caso de Suecia viene bien. Yo acabo, mira, por casualidad, la semana pasada pasamos una semana en Suecia, en Estocolmo. Suecia es el principal país escandinavo. Hubo un momento en que los 3 países de la península escandinava, Noruega, Finlandia y Suecia, formaban un único país, estaban bajo el dominio sueco, que es el país principal. Suecia, por ejemplo, en Finlandia goza de un estatuto lingüístico muy interesante. La minoría sueca tiene reconocida su lengua. Cuando tú vas por las calles de Finlandia, están todas rotuladas también en sueco. Y si tú sumas la cantidad de personas que hablan en sueco, te salen como unos 9 millones de personas. Y si sumas las personas que hablan en catalán, teniendo en cuenta pues la variante balear, la valenciana, la catalana y el catalán que se habla en el sur de Francia, te salen aproximadamente unos 10 millones de personas. Entonces aquí la cuestión es la siguiente. Yo creo que este es uno de los fondos del asunto, ¿no? Es decir, el catalán lo habla prácticamente la misma gente que habla el sueco. La habla más gente que habla finlandés o finés, mejor dicho, finés. Lo habla más gente que habla el noruego, que es una cierta variable del sueco. Lo habla más gente que habla irlandés, gaélico.
lo habla más gente que habla danés, que habla eslovaco, que habla esloveno, que habla maltés, y encontraríamos más ejemplos. Entonces la cuestión es la siguiente: una minoría lingüística de 10 millones de personas no es una super minoría lingüística. Entonces la cuestión es la siguiente: para que tu idioma tenga un reconocimiento de rango europeo, has de tener Estado. Si no, te jodes. Y este es el problema, y este es el argumento, uno de entre los 5 argumentos principales que manejan los independentistas catalanes, es decir, oye, es que nuestro idioma nunca tendrá reconocimiento europeo si no tiene un Estado. Y el Estado es necesario para proteger esta lengua, porque estamos en una fase de recesión de los idiomas minoritarios en beneficio del inglés. Este es un problema que la lengua española, la lengua castellana, no se plantea, afortunadamente, para la lengua castellana. Yo creo que en este aspecto debemos estar contentos. Yo no soy catalano, soy catalano hablante, pienso y sueño en catalán, pero uso y manejo la lengua castellana, creo que con una cierta, no diría pulcritud, no, seguro que no, pero destreza. Con un mínimo, ¿no? Bueno, yo sé que la lengua castellana tengo pocas certezas sobre el futuro. Una de ellas es que dentro de 50 años el castellano lo hablarán millones de personas en el mundo. Sobre cuánta gente hablará catalán tengo muchas dudas, e incluso cuánta gente hablará italiano o francés también tengo dudas, ¿no? Entonces, hombre, que exista una pulsión de decir, oye, queremos que esto perviva, me parece razonable. Y que alguien diga, hombre, pues si no tenemos un Estado, porque la conquista de un Estado propio genera una crisis política de tal dimensión y de tal dramatismo y con tantos riesgos potenciales, que cualquier planteamiento racional conduce a la idea de que no es el camino. Esta es mi idea. Entonces, ¿qué camino te queda? ¿Qué camino te queda? ¿Qué camino queda? Me quedan 4 minutos, pero no me quiero ir sin abordar una de las principales noticias del día, y es que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley de eutanasia a pesar del intento del PP por tumbarla. El tribunal le quita la razón al PP, ya lo hizo con Vox hace unos meses. Ahora el Constitucional confirma que esta ley sí se ajusta a la Constitución, y además hay una cosa llamativa en la decisión del órgano, y es que los populares habían pedido que la objeción de conciencia no fuera solo individual, sino que, por ejemplo, un hospital gestionado por una orden religiosa pudiera objetar en bloque, digamos, ¿no? Acogerse en conjunto a la objeción de conciencia ante la eutanasia, y dice el Tribunal Constitucional que no. Isabel Morillo, relevancia de esta noticia. Bueno, pues yo creo que ya la norma se ratificó una vez cuando se tumbó el recurso de Vox, y ahora vuelve a tener el aval del Constitucional, acotando además muy bien lo que es la objeción de conciencia, lo que debe limitarse, que es a una objeción directa y personal de cada uno de los profesionales. Me parece que está muy bien, y además creo que ya poco a poco la ley se va implantando con cierta con lentitud, pero con cierta normalidad. Andalucía, que es una de las comunidades que al principio puso más pegas en el desarrollo de la ley, que necesitaba un reglamento, pues hoy, por ejemplo, he pedido los datos y me dicen que la ley está implementada y que a fecha de 31 de agosto se habían registrado 35 solicitudes en total, 30 ya están en comisión, y hasta ahora se han realizado 15 ayudas para morir y 4 están pendientes de aplazamiento. Mira, pues me alegro de que al final gente que llega a ese momento límite y decide morir con dignidad y puede ahora mismo, pues con una ley amparado por los médicos que le acompañan, pues hacerlo eso dignamente. Me parece que poquito a poco vamos avanzando en una cosa que
que creo que es vital. Pablo. Y fijaos que pese al recurso al Constitucional, el Partido Popular no ha hecho bandera de la derogación de esta ley. Cuando habló en campaña electoral lo hizo algún ajuste, pero no lo concretaba nunca por una razón muy sencilla. Esta ley tiene un apoyo social amplísimo, es decir, prácticamente el 82% de los españoles está de acuerdo y una mayoría de los votantes populares, en torno al 70% también. Por lo tanto, de nuevo, es algo que intuitivamente es sencillo de comprender. Uno podría ver además si está bien armada o no, y sabemos que en perspectiva comparada es de las más garantistas porque tiene un procedimiento, un comité ético, hay varias validaciones, o sea, no es una ley improvisada. Y yo creo que eso, pues bueno, básicamente explica por qué existe este consenso social y por qué además los argumentos jurídicos de una potencial, como se planteaba, ¿no?, objeción de conciencia en bloque, en el fondo lo que podríamos deducir es que es vaciar de contenido la ley, porque en el fondo es justamente lo que permitiría su no aplicación. Y a mi juicio lo que hace el Constitucional aquí está cargado de razones, insistiendo en esto, en que la sociedad ya ha normalizado este hecho como ha normalizado otro tipo de políticas como el aborto, etcétera. Enrique. No estoy de acuerdo con lo que acaba de expresar Pablo. A veces se impugnan leyes casi para dar la impresión que por el mecanismo automático, ¿no? Pues, pero tienes razón tú, es decir, esta ley no ha suscitado una polarización, así como otras iniciativas legislativas de este último mandato, pues han creado grandes controversias, esta no. Rocco Varela ya lo dirige la oposición en España. Punto y 25. Estos son los datos. Soledad Gallego Díaz. Si no se cuenta a Rusia y Bielorrusia, ni a pequeñísimos estados como Mónaco o Ciudad del Vaticano, ni a aquellos países que tienen parte de su territorio geográficamente situado en Asia, se puede decir que en Europa hay 38 estados, de los cuales 27 forman ya la Unión Europea. Es decir, quedan fuera 11 países. A buena parte de ellos es a los que la presidenta de la Comisión Europea ha propuesto hoy, en su discurso sobre el estado de la Unión, abrir las puertas lo más rápido que se pueda. De una nueva ampliación se viene hablando desde hace años, con varios países, entre ellos Ucrania y los que forman parte de los Balcanes, sólidamente plantados en las puertas de la Unión. Pero hasta ahora se discutía si era posible hablar de nuevas ampliaciones sin cambiar las reglas de funcionamiento. Eso es lo que ha venido sorprendentemente hoy a rechazar Ursula von der Leyen. Para ella no hace falta reformar los tratados porque es la propia ampliación la que viene siempre acompañada por las profundizaciones políticas necesarias. Quizá tenga razón, seguramente la tiene en temas de seguridad y de defensa, pero no está nada claro desde el punto de vista de las reformas fiscales, las políticas de inmigración o las regulaciones de índole social. En esos campos se correrá un riesgo formidable si se va tan deprisa. Punto y 25. Y a esta hora de la noche, Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aymar. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo para que se desbloquee la huelga en la Liga Femenina? Pues a esta hora, 11:25, sigue sin haber acuerdo. Y además el viernes da lista la nueva seleccionadora, sí, Montse Tomé, y tampoco sabemos si va a poder convocar a las campeonas del mundo, a las mejores jugadoras de nuestro país, que se están jugando la UEFA Nation League y los Juegos Olímpicos. Así que hasta ahora siguen las reuniones entre la Liga y los sindicatos. Eso es. Ahora contamos, a las 11:30 en punto, contamos la última hora. Venga, vamos con ello. Isabel Morillo, Pablo Simón, Enrique Juliana, un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. A descansar, familia. Hasta mañana. Hora 25, con Aymar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.